Bienvenidos al curso Uso y manejo seguro de insumos agrícolas con el tema Agricultura de precisión, nuevas tecnologías. El día de hoy tendremos como invitados a dos profesionales y expertos en la materia, Gabriela David y Vile Pineda, quienes actualmente se desarrollan como jefe del área de Agricultura de precisión y gerente corporativo de Agricultura avanzada en Disagro, una de nuestras empresas socias, y ellos serán los encargados de impartir el curso. Gabriela David es ingeniera en sistemas con especialización en sistemas de información geográfica egresada de la Universidad Católica de Honduras. Cuenta con 21 años de experiencia trabajando con sistemas de información geográfica y tecnología GPS y 12 años de experiencia trabajando en el tema de agricultura de precisión con énfasis en la implementación de nuevas tecnologías para captura y análisis de datos agronómicos. También cuenta con extensa experiencia en entrenamiento personal de campo y agronómico en temas y herramientas para agricultura de precisión. Desde el 2008 a la actualidad, labora en Disagro como jefa de área de agricultura de precisión, trabajando con anterioridad para organismos internacionales y nacionales con sede en Guatemala y en Honduras. Tal es el caso de la Organización de Estados Americanos, OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Proyecto de Administración de Áreas Rurales, la Fundación de Municipalidad y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente como especialista, consultor y soporte GIS, entre otros. Vili Pineda es ingeniero civil graduado de la Universidad Rafael Andívar con maestría en sensoramiento remoto y teledetección espacial, otorgado por la Universidad Curtin de Tecnología en Australia y avalado por la Agencia Aeroespacial Alemana. También posee una especialización en sistemas de información geográfico otorgada por CATIE en Costa Rica. Destacan dentro de sus estudios realizados un profesorado en matemática y física con especialización en computación en la Universidad Francisco Marroquín. Cuenta con distintas especializaciones otorgadas por prestigiosas entidades internacionales, entre ellas la especialización en infraestructuras de datos espaciales y teoría y aplicaciones de modelos de elevación digital del SRTM, aplicaciones de MODIS, análisis de información en el análisis y modelación de incendios forestales, otorgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. Su experiencia laboral es bastante extensa, como asesor y consultor de organismos nacionales e internacionales como la Unión Europea en Guatemala, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamericano, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la UNOSA y la BIP, siempre en temas relacionados a la tecnología. Ha sido expositor en la UN-SPIDER en Viena, Austria, y como coordinador del Sistema Mesoamericano de Información Territorial. También posee experiencia como docente en la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente se desarrolla como gerente corporativo de la agricultura avanzada en Disagro. Si tienen alguna duda sobre la presentación, pueden escribir en preguntas y respuestas y las mismas estarán respondiendo al finalizar. Por favor, tener sus micrófonos y cámaras desactivadas. Los dejo con los conferencistas. Buenas tardes a todos, un gusto y un placer estar con ustedes compartiendo en esta tarde. En este día o en esta ocasión vamos a compartir un poco acerca del tema de agricultura de precisión. Mi nombre es Gabriela David y estaré a cargo de la primera parte de la presentación, donde abordaremos temas generales de lo que es agricultura de precisión, algunos desarrollos que se han hecho en la región y luego nuestro compañero Vili Pineda continuará con la segunda parte de la presentación. Vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es la agricultura de precisión.
Sabemos que el tema de agricultura de precisión no es un tema reciente, no es nuevo, viene desde hace muchos años atrás, pero es con el boom de la tecnología que este tema cobra mucha importancia en los últimos años. El tema de agricultura de precisión hoy en día es un tema o es un concepto, digamos, agronómico que ha cobrado mucha importancia en nuestra agricultura, que nos ha permitido o que nos va a permitir hacer las cosas de manera diferente. Existen diferentes terminologías de agricultura de precisión. Yo voy a utilizar una muy básica que básicamente habla de cómo gestionar parcelas agrícolas basada en la existencia de variabilidad en el campo. Es decir, darle al cultivo lo que necesita, cuándo lo necesita y cómo lo necesita. Es importante que cuando hablamos del tema de agricultura de precisión, todo esto va asociado a uso de nuevas tecnologías, equipos de posicionamiento global que en los últimos años han sido liberados y tenemos equipos de altas precisiones en campo que nos permiten llegar más cerca de la información u obtener información mucho más precisa y exacta en el campo. También hablamos de sensores, hablamos de satélites, de drones, de imágenes aéreas, donde toda esta tecnología al final lo que provee es una cantidad de información que ayuda al agricultor a entender cada vez más su cultivo para tomar decisiones. Cuando hablamos también de agricultura de precisión, hablamos de cuantificar, evaluar y entender las variaciones que se dan en el campo. Por ejemplo, cuántas hectáreas de mi cultivo están bajas en nitrógeno, cuántas hectáreas de mi cultivo tienen un daño por una enfermedad o por un hongo, etcétera. De eso se trata la agricultura de precisión, de que cada vez vayamos obteniendo información precisa, que la vayamos midiendo y que esta información se convierta en información para tomar decisiones más certeras acerca de cómo vamos a gestionar nuestro cultivo. Toda la información que recolectamos a través de todas estas herramientas que forman parte de la agricultura de precisión nos viene a alimentar más nuestra base de información para poder obtener decisiones en cuanto a la densidad de las siembras, en cuanto a la dosis que debo aplicar, en cuanto a las variables para predecir con más exactitud la producción de los cultivos. Y es por eso que hoy en día se habla mucho de este tema, porque a través del uso o a través de todas las tecnologías, de redes sociales, de teléfono, etcétera, ahora estamos más cerca de la información de nuestro cultivo y podemos obtener información al día para poder tomar decisiones casi en el momento que debo hacer una gestión para mi cultivo. Pero la agricultura de precisión tiene varios objetivos y tiene varias finalidades que nos permiten, primero, mejorar la toma de decisiones y en mi experiencia diría que es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque todos los días como agricultores generamos un montón de información. Hacemos análisis de suelo, hacemos análisis foliares, obtenemos información de clima y muchas veces lo que sucede es que toda esa información la utilizamos de forma separada o aislada. Por ejemplo, el departamento de riego analiza la información de riego para poder mejorar el proceso de riego en la finca. El departamento de fertilidad trabaja con los datos de fertilidad para tomar decisiones de qué voy a aplicar, dónde voy a aplicar, cuántas dosis voy a aplicar. Pero muy pocas veces hacemos la interacción de toda esa información para tomar decisiones o para hacer gestiones más integradas. Y eso es una de las características que nos permite las herramientas que utilizamos dentro de la agricultura de precisión, unificar o integrar toda la información que generamos en forma global en una finca. ¿Para qué? Para mejorar el proceso de toma de decisiones y que mis decisiones no solo se basen en la información de un parámetro o de una variable, sino en el conjunto de ellas. Además, una de las cosas que promete la agricultura de precisión es aumentar la productividad. Yo diría más que aumentar la productividad es mejorar los procesos productivos para que al final podamos tener esos rendimientos que esperamos. Pero para llegar a ello necesitamos entender cómo se comporta nuestro cultivo, por qué varía de un año a otro y cuáles son esas variables que limitan esa
productividad. Al conocer esas variables limitantes, va a ser mucho más fácil poder gestionarlas y manejarlas y que cada año futuro podamos tener producciones, ojalá casi siempre esas producciones buenas que tenemos en ciertos años. Nos permite también aumentar la eficiencia productiva, disminuir el impacto ambiental, porque al optimizar los insumos, obviamente también contribuimos al ambiente. Y nos permite también cumplir con las exigencias de trazabilidad. Sabemos que hoy en día tenemos muchas normas que cumplir, sobre todo en los cultivos de exportación, y esta herramienta viene a adaptarse perfectamente para el cumplimiento de estas normas, ya que a través de todas estas herramientas podemos darle un seguimiento al cultivo y poder presentar u obtener información donde validemos que esas exigencias que nos están pidiendo se están cumpliendo y en los diferentes procesos. Entonces, la importancia que tiene la agricultura de precisión la podemos determinar desde el punto de vista de tres aspectos. Un aspecto agronómico, porque nos permite ajustar las prácticas del cultivo a la necesidad de la planta. Por ejemplo, si vamos a fertilizar, vamos ahora a hacerlo de una forma que vamos a aplicar lo que necesita nuestra planta en las áreas que la necesita. En aquellas áreas donde tenemos excedente, vamos a utilizar dosis mínimas o de mantención y eso nos permite ir optimizando el insumo. Permite a la vez que ustedes tengan un ahorro y nos ayuda a ir ajustando cada vez esas prácticas de acuerdo a las necesidades en cada etapa del cultivo. En la parte ambiental nos permite reducir el impacto vinculado con la actividad agrícola. Sabemos que existen muchas normas que están detrás de los fertilizantes o que están detrás de ciertas prácticas y que debemos minimizar esos impactos y debemos mostrar esos impactos o demostrar que el impacto que estamos obteniendo cada vez es mínimo. O que en nuestras fincas son proveedoras también de riquezas naturales que contribuyen también en el ambiente. Por ejemplo, en los cultivos de café, donde tenemos árboles, muchas de las certificadoras ahora le piden a los productores que tienen que tener un porcentaje de vegetación y a través de estas herramientas nosotros podemos proveer esa información para temas de certificación. Entonces, sí, ayuda y permite, ¿cómo se llama?, de una forma positiva un impacto en el ambiente. Y en la parte económica, pues al tener un conocimiento de todos los procesos productivos, de llevar toda la información de forma integral, nos permite un aumento en la competitividad a través de una mayor eficiencia o eficacia de las prácticas que estamos desarrollando en nuestras fincas o en nuestros cultivos. Es muy importante que cuando hablamos de agricultura de precisión, entendamos que una de las partes importantes es el uso de instrumentos o tecnología que nos permitan obtener la geolocalización de toda la información que estamos generando en nuestra finca. Entonces, existen varias etapas o instrumentos que debemos utilizar en la agricultura para poder llegar a conocer o caracterizar nuestra finca y poder hacer esa gestión diferenciada o sitio específico para poder tomar decisiones más certeras o poder hacer gestiones más específicas de acuerdo a esas necesidades del cultivo. Dentro de estas etapas e instrumentos utilizamos mucha tecnología y una de las bases principales para poder tener agricultura de precisión es la geolocalización de la información. ¿Y qué significa esto de la geolocalización de la información? Básicamente es tener la gráfica o tener el mapa físico de un área específica, ya sea el perímetro de una finca completa, un lote, un pante, etc. ¿Por qué? Porque la agricultura de precisión trabaja en función al espacio y necesita tener ese contexto espacial para poder realizar todo el análisis de la información y poder convertir todos esos datos que generamos en campo en información valiosa para tomar decisiones. Entonces, una de las etapas principales y la base de la agricultura de precisión es georreferenciar el área
que vamos a estudiar o el área en la cual vamos a hacer esas gestiones diferenciadas. Para ello, utilizamos instrumentos como GPS. Ahora nuestros teléfonos, con el boom de la tecnología, nuestros teléfonos, nuestras tablets tienen GPS incorporado que nos permiten poder georreferenciar nuestras parcelas, nuestras fincas, para poder tener caracterizada esa estructura de la finca, porque se va a convertir en la base principal y ya van a ver cómo a lo largo de la presentación esa georreferenciación inicial se convierte en información valiosa para nuestros productores o para nosotros como agrónomos o agricultores. Entonces, aquí utilizamos herramientas, como les digo, básicas como el GPS. Podemos utilizar hoy en día imágenes satelitales que están disponibles. El Google Earth tiene imágenes a veces actualizadas que también nos sirven para poder digitalizar esas fincas o esas áreas que tenemos el interés de estudiar. Podemos utilizar imágenes con drones también para poder hacer esa caracterización de las fincas. No importa el instrumento que utilicemos, lo importante es que tengamos georreferenciada nuestra finca para comenzar a hacer todos nuestros trabajos de agricultura de precisión. Y otra de las cosas importantes que debemos tener georreferenciada es toda la información que capturamos en campo. Por ejemplo, los muestreos. Todos los años hacemos muestreo en nuestras fincas o en nuestros cultivos, pero tradicionalmente vamos al campo, tomamos una muestra, la mandamos a un laboratorio y analizamos sus parámetros. Pero si yo mando a ese productor o mando al técnico a que vuelva a ir al mismo punto, posiblemente llegue o posiblemente no se recuerde. Entonces, en la agricultura de precisión sí es muy importante que cada dato que vamos a tomar en campo lo ubiquemos geográficamente y eso lo hacemos utilizando herramientas como GPS. Vamos al sitio, tomamos la muestra, la georreferenciamos. ¿Y para qué nos va a servir eso? Para saber de dónde proviene la información o los datos que estamos generando y porque a través de esa información también vamos a desarrollar nueva información para toma de decisiones. Además, sirve para llevar la trazabilidad o la temporalidad de las mediciones que estamos haciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si la siguiente temporada yo quiero volver a ir a muestrear los mismos sitios de la temporada anterior, al tenerlos georreferenciados va a ser mucho más fácil que un técnico llegue al punto. Entonces, a eso se refiere con geolocalización de la información. Y esto, como le digo, es la base para iniciar la agricultura de precisión. La segunda etapa o los instrumentos que utilizamos en la segunda etapa consiste ya en utilizar esa información que tenemos georreferenciada. Como ustedes pueden observar, aquí yo tengo un perímetro de una finca, todos estos puntos corresponden a un muestreo de suelo. Entonces, ¿cuál sería el segundo proceso o la segunda etapa? Poder utilizar toda esta información que está asociada a cada uno de estos puntos, que son los muestreos, y convertirlos en información para el proceso de toma de decisiones. Y aquí es donde nosotros podemos ver las variaciones que existen de los diferentes elementos que medimos en campo en el contexto de nuestra finca. Por ejemplo, cuando hacemos análisis de suelo y tomamos muestras compuestas, lo que asumimos ahí es que los 4 lotes que representaron esa muestra compuesta tienen un mismo valor de pH, un mismo valor de nitrógeno, un mismo valor de fósforo. Pero ¿qué pasa cuando hacemos un muestreo intensivo como el que ustedes observan acá? Nos damos cuenta que a veces a distancias cortas, distancias de 2 hectáreas, de 3 hectáreas, hay diferencias marcadas entre el pH, hay diferencias marcadas entre el nitrógeno, entre el fósforo. Entonces me pregunto, si tenemos esas diferencias, ¿por qué hacemos aplicaciones uniformes? Entonces, la segunda fase de la agricultura precisión es precisamente identificar esa variabilidad que existe en nuestros suelos o en nuestro cultivo. Y en función a esa variabilidad, definir áreas uniformes o homogéneas para poder caracterizar esos suelos de una forma bastante realista, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que tengamos toda la información georreferenciada. A partir de esta información, nosotros podemos generar datos o información de la física del suelo, química del suelo, clima, dependiendo lo que hayamos medido. Decía un profesor chileno mío de agricultura de precisión,
Si yo puedo medir las variables en el campo, ¿por qué estimarlas? Si yo no puedo medirlas, las estimo, pero si tengo la posibilidad de medirlas, las medimos y las utilizamos. Lo medido va a ser mucho más realista, más representativo que lo estimado. La tercera parte o la tercera etapa de la agricultura de precisión consiste precisamente en, a partir de la información que generamos en el paso 2 o en la etapa 2, con los diferentes instrumentos, es la toma de decisiones. Y aquí es donde se vuelve importante la agricultura de precisión, porque toda esa información se tiene que convertir en una decisión para el manejo o la gestión de mi cultivo o de mi finca. Y en la agricultura de precisión podemos tomar dos enfoques de decisión, uno preventivo y uno de gestión. El preventivo se basa cuando analizamos los datos del cultivo de forma histórica. Por ejemplo, analizo de hoy hacia atrás. Quiero ver cuál fue el comportamiento de mi finca los últimos 10 años. Porque en función a ese comportamiento histórico, yo voy a tomar acciones preventivas en la siguiente temporada, ¿verdad? Entonces, esa es una acción o una decisión preventiva, usar la historia de la finca. O el enfoque de gestión, que básicamente vamos haciendo o consiste en hacer mediciones periódicas durante un ciclo de un cultivo y en función de los resultados que vayamos obteniendo en esas mediciones, vamos haciendo las correcciones en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a fertilizar y voy a poner los lisímetros, y el lisímetro me ayuda a saber cuánto de mi fertilizante se le exhibió, cuánto si lo tomó la planta, entonces ya sé que en la siguiente aplicación yo tengo que reponer el fertilizante que la planta exhibió o tengo que tomar una decisión si fracciono esa aplicación o no. Por ejemplo, otra decisión de gestión puede ser, hice un muestreo de suelo y resulta que mis suelos son arenosos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a fraccionar mi fertilizante, porque si es un suelo arenoso, posiblemente mucho de lo que aplique, máxima en lluvia, se va a lixiviar y prácticamente voy a perder automáticamente el 50% de la inversión que hice para esa aplicación. Entonces, ese es el enfoque de gestión. Ambos enfoques son muy buenos para el proceso de hacer correcciones en el cultivo. Hay algunos aspectos que tenemos que tomar la historia y otros aspectos que los podemos hacer en el día a día. Entonces, la última práctica, una vez que hemos tomado qué tipo de decisión vamos a realizar con la información que tenemos y dependiendo de la información que recogimos, es implementar las prácticas para compensar esa variabilidad en el suelo o en la planta o en el cultivo. ¿Qué significa? Como ya tengo la información y ya sé dónde está mi pH ácido, mi pH alcalino, neutro, o dónde está mi fósforo alto, mi fósforo bajo, fijado, entonces ya tengo la información para poder hacer las aplicaciones o las gestiones a mi cultivo en función a la información que tomé. Y a eso se refiere la implementación de las prácticas. Tomo toda esa información que generé y lo convierto o lo llevo hacia la práctica, lo llevo hacia el terreno, hacia el cultivo y empiezo a trabajar sobre las correcciones o las acciones que definimos con nuestros técnicos para compensar esa variabilidad o esas diferencias que hay en mi cultivo y hacer mediciones para poder en el futuro mejorar la condición de mi cultivo. A eso se refieren las etapas. Entonces, conociendo estas etapas, ¿cómo partimos para poder llevar a la práctica todo esto de la agricultura de precisión? Básicamente, se basa en un proceso de 3 pasos. El primero, la recolección de los datos, que como vieron es la parte más importante. Luego hay un análisis de datos y luego hay una acción sobre el cultivo. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a verlo ya en la práctica, cómo sería esto de la agricultura de precisión. Lo primero que tenemos que hacer es tener tecnología de punta y eso es parte de lo que debe existir en la agricultura de precisión. No podemos hacer agricultura de precisión si no tenemos instrumentos o tecnología de por medio. Instrumentos, como les expliqué, GPS, tenemos que tener software especiales que procesen la información o que procesen los datos y los conviertan en información valiosa
y el uso de sensores u otras herramientas que nos permitan obtener datos adicionales a la información tradicional que utilizamos en campo, como los análisis de suelo o las variables que ustedes comúnmente miden. Y en este caso entra el tema de las imágenes, medidores de biomasa o medidores de clorofila, pHímetros, conductividad eléctrica, drones, etc. Que eso más adelante lo va a explicar el ingeniero Pineda. Entonces, ya viéndolo en la práctica, yo voy a ir mostrando algunos ejemplos de lo que se ha hecho y de lo que se hace en la región y en otros países, de cómo llevamos la parte conceptual de agricultura de precisión ya enfocado o aterrizado a una finca. Entonces, lo primero, recordemos, en los pasos nos decía, era georreferenciar la finca. Entonces, ustedes pueden observar acá, tenemos un mapa de una finca, eso es una finca real. Tenemos todo su perímetro y su estructura. Esta es una finca de banano, pueden ver los cables, pueden ver todos los trazos. Eso fue lo primero que se realizó. Entonces, hay que hacer las mediciones de todo, pues pueden hacerlo solo del área productiva o de toda la finca en general. Luego, es muy importante el muestreo. Si vamos a caracterizar por primera vez una finca, porque yo quiero conocer cómo están esos suelos y cómo se comportan esos suelos, es muy importante, o la clave para agricultura de precisión, o la base para iniciar la agricultura de precisión, es realizar un buen muestreo de suelo. ¿Y a qué me refiero realizar un buen muestreo de suelo? En la agricultura de precisión no podemos hacer muestreos promedios o muestreos compuestos. No podemos decir, bueno, la muestra 1 va a representar el lote 1, 2 y 3, porque automáticamente lo que estamos haciendo es promediando el valor de ese resultado de análisis para esos 3 lotes. Y en la realidad puede ser que no sea así, puede ser que en esos 3 lotes haya muchas diferencias en un mismo parámetro. Entonces, cuando hacemos agricultura de precisión, el muestreo debe ser un muestreo intensivo, al menos el primer muestreo, porque eso nos va a dar la idea de cuál es el comportamiento del suelo y en función de eso poder caracterizar nuestra finca en áreas homogéneas para poder hacer gestiones sitio específico. Entonces, la recomendación que se hace cuando hacemos agricultura de precisión es que debe ser un muestreo intensivo y ojalá pudiese ser una muestra cada hectárea, una muestra cada 2 hectáreas. ¿Por qué? Porque entre más cercanas están las muestras, más parecido va a ser su valor y la caracterización del parámetro que estamos midiendo va a ser más realista. Entre más lejana es una muestra, asumimos mucho error en medio de esas hectáreas. Por ejemplo, cuando hacemos una muestra cada 10, cada 20 hectáreas, el pH cada 20 hectáreas puede cambiar significativamente. En cambio, o puede ser homogéneo, no lo sabemos porque no lo hemos caracterizado. Pero la premisa indica que entre más cercanas son las muestras, más parecido su valor y más representatividad vamos a tener en la caracterización de esos suelos. Por eso es que cuando se trabaja con este tema de agricultura de precisión, se recomienda que todo el levantamiento de información se haga de manera sistematizada y de manera intensiva. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo de un muestreo de suelo. Generalmente, cuando se habla de agricultura de precisión, se utilizan varios métodos de muestreo. En mi caso particular y la experiencia que yo tengo, el muestreo en grillas y más sistematizado funciona perfecto porque me permite tener representatividad del suelo, ¿verdad? Entonces, diferente a un muestreo aleatorio que dependemos de dónde la persona que va a campo haga la muestra. Se recomienda que cuando tenemos un muestreo, se haga un diseño de muestreo previo a ir al campo. ¿Para qué? Para asegurarnos que el técnico de campo llegue a cada uno de estos puntos y que al momento de hacer el análisis estadístico sea bastante representativo y no tengamos error, ¿verdad? Entonces, por cada una de estas muestras, si se dan cuenta aquí, nosotros utilizamos el muestreo sistemático en grilla, donde cada cuadrícula representa una distancia. Por ejemplo, si yo voy a hacer un muestreo, una muestra cada hectárea, cada cuadro de estos que ustedes visualizan acá representa una hectárea en mi terreno. Entonces, quiere decir que si tengo 108 hectáreas, voy a tener 108 puntos de muestreo. Y
Por cada uno de estos puntos de muestreo, igual como un muestreo típico, hacemos un número de submuestras, mínimo 5 submuestras, máximo 20. Entre más submuestras tengamos, más representativo va a ser ese valor. Entonces, ¿qué sucede? Esto sería como el primer paso. Luego de eso, entonces hacemos procesos de interpolación o suavizado de la información. ¿Por qué suavizados? Cuando utilizamos maquinaria como tractores, por ejemplo, donde va a dosificar metro a metro, centímetro a centímetro, o va a cosechar centímetro a centímetro, la nube de datos que generan estos equipos es tan intensa que aquí lo que se hace es un proceso de suavizado. Cuando hacemos muestreos a ciertas distancias con un GPS, hacemos un proceso de interpolado. Entonces, toda esa información que vieron anteriormente, que se generó de esos análisis de suelo, se convierten en diferentes tipos de mapas, pero mapas agronómicos representativos y realistas. Entonces, a partir de todo ese muestreo, nosotros podemos generar pues información física del suelo, química, relaciones hídricas, si vamos a mapear foliares y toda la información, raíces, etcétera, para diferentes cultivos. Entonces, si se dan cuenta, de esa nube de puntos surgen estos mapas de información agronómica. Ahora la pregunta del millón. Aquí yo tengo el mapa de nitrógeno y de fósforo. Si se dan cuenta, tengo tres rampas de colores, tres rampas de colores, el verde, el amarillo y el rojo. El rojo son los valores que están por debajo de lo mínimo esperado para ese parámetro. El amarillo está en lo óptimo y lo verde está sobre el máximo esperado de ese parámetro o de ese nutriente para el cultivo. Entonces, vean, cuando tenemos un muestreo intensivo, ¿cómo se ve la finca? Entonces, mi pregunta es, y la dejo ahí en el tintero, si yo tengo el nitrógeno en esta finca y tengo tres valores de nitrógeno, rojos, amarillos y verdes, donde el rojo es deficiente y el verde son excesos, entonces la pregunta es, ¿aplico lo mismo para toda la finca o no? ¿O hago una aplicación diferenciada? ¿Por qué voy a aplicar más nitrógeno en el área donde tengo excedente? Aquí podría tomar una estrategia de hacer una dosificación mínima o de mantención y enfocar mis esfuerzos o la inversión de nitrógeno en aquellas áreas donde tengo deficiencia, porque ahí es donde debo mejorar esa condición de ese parámetro. En el caso del fósforo, todos sabemos que el fósforo es uno de los elementos más caros que hay. Entonces, si yo tengo áreas verdes, que en este caso es mínima, donde tengo que hacer las aplicaciones, entonces no invierto tanto de ese nutriente, pero en las áreas deficientes, ahí sí que tengo que buscar una dosis diferenciada a aquellas áreas donde no las requiere. Y es aquí donde empieza a cobrar sentido la agricultura de precisión, porque nos dice, hay que darle al cultivo lo que necesita, cuando lo necesita y dónde lo necesita. ¿Y cómo sabemos dónde lo necesita? Haciendo este tipo de análisis con la información que viene de un muestreo intensificado. Y es así como empezamos a construir información para tomar decisiones. Entonces, podría decir un agricultor, ok, en el nitrógeno para esta finca, definitivamente la mitad de la finca, tengo que hacer una dosis diferenciada a el resto de la otra finca que está deficiente. Y ahí es donde cobra sentido lo que hablaba la agricultura de precisión, donde dice que ayuda a la optimización del insumo, porque aplico lo que necesita el cultivo y no aplico excedentes o no aplico menos de lo que requiere el cultivo, sino lo que necesita. Aquí tienen otros ejemplos. Se hace, obviamente, cuando trabajamos con agricultura de precisión, atrás de estos mapas hay un análisis geoestadístico robusto que permite que estos mapas sean representativos y realistas. ¿Y a qué me refiero con representativos y realistas? Me refiero a que si hacemos un buen muestreo de suelo, como el que indiqué al inicio, y vengo yo y voy a tomar una muestra, por ejemplo, de potasio en el área verde, el valor de potasio que me salga en esta muestra debería coincidir con lo que me indica el mapa. Si coincide, significa que el trabajo que hemos hecho es muy representativo. Es muy fácil hacer mapas y hoy en día en el mercado podemos ver un montón de mapas muy bonitos,
pero no todos los mapas bonitos son representativos. Hay mapas bonitos y hay mapas realistas que ayudan a tomar decisiones. En la agricultura de precisión lo que necesitamos son mapas realistas para tomar decisiones y no mapas bonitos. Para hacer un mapa bonito yo necesito 2 muestras o 3 muestras de suelo. Pero esas 3 muestras de suelo en una finca de 3,000 hectáreas, ¿me dirán la verdad? Creo que no. No me va a servir para tomar decisiones. Por eso es que la agricultura de precisión insiste en que la forma de tomar los datos sea diferente, para poder realmente entender y conocer la realidad de los suelos o la realidad de nuestro cultivo. Aquí pueden ver otros ejemplos: potasio, tenemos capacidad de campo, textura. Miren la textura, como en una misma finca tenemos diferentes texturas, y en pedazos muy pequeños tenemos hasta 2 o 3 texturas diferentes del suelo. Seguramente eso sí o sí va a tener un efecto en la productividad. Entonces, una vez que tenemos esos mapas, y ustedes dirán, ok, Gabriela, sí, tengo el mapa de nitrógeno, de fósforo, de calcio, de sodio, pero no voy a venir y voy a agarrar el mapa de nitrógeno y voy a ir a aplicar nitrógeno. O voy a agarrar el mapa de fósforo separado y voy a aplicar fósforo. O voy a agarrar el de calcio y voy a aplicar fósforo. Obviamente no lo hacemos de esa forma, pero sí podemos hacer un análisis geoestadístico que nos permita llegar a un producto que nosotros le llamamos mapas de zonas de manejo homogéneo, a raíz de todas las variables que medimos en campo. ¿Y qué significa este mapa de zonas homogéneas? Como no podemos hacer aplicaciones monoproducto o poder hacer gestiones por cada uno de los parámetros que medimos, necesitábamos buscar una forma de cómo unir todas esas variables que estudiamos en un análisis de suelo y poder crear un mapa de zonas que me pudiera permitir hacer gestiones diferenciadas o caracterizar ese suelo por igual condición. Entonces aquí lo que se hace es un análisis robusto estadístico de dependencia espacial de las variables que estamos midiendo. Y eso al final se convierte en un mapa como esto que ustedes ven aquí de zonas. Esto salió de los mismos análisis de suelo que hicimos al principio, solo que aquí ya considera todas las variables, hace una zonificación. Hay diferentes métodos para llegar a esta información, métodos estadísticos que ya están probados y que nos permite caracterizar el suelo. Entonces, en este caso, nosotros hemos caracterizado estas 2 fincas por aspectos físicos y químicos que medimos en el suelo. Y de todas las variables que medimos, creamos estos mapas de zonas de manejo homogéneo. ¿Y qué significan estos mapas? Cada uno de estos colores que ustedes observan acá significa que ese suelo tiene igual o diferente condición física y química. Por ejemplo, en este mapa de acá, de la parte superior derecha, nosotros tenemos 4 colores. El verde tiene una condición física y química, el amarillo tiene otra condición diferente de física y química, y lo mismo pasa con lo rojo y azul. Entonces, esos 4 colores son 4 condiciones de suelo diferentes. Y si yo tengo esas 4 condiciones diferentes de suelo, significa que debo hacer un manejo diferente en ese suelo. Entonces, si ustedes observan en la gráfica, yo les he puesto aquí el valor de nitrógeno para cada una de esas zonas. Tengo la zona 1, 2 y 3. Y miren cómo el nitrógeno es variable en cada una de esas zonas. ¿Por qué? Porque las condiciones físicas y químicas del suelo son diferentes para cada zona. No van a tener las mismas características, no van a tener los mismos valores una que otra. No son homogéneas, son diferentes, y por eso las caracterizamos en diferentes colores. Entonces, ¿para qué me sirve este producto o este mapa, que es el sentido de la agricultura de precisión? Para poder establecer manejos diferenciados, que es lo que nos promete la agricultura de precisión: hacer manejo diferenciado, fertilización sitio específica, aplicación variable, optimización de insumos y recomendaciones a la medida. Entonces aquí, ya con esto, nosotros podríamos crear nuestras fórmulas diferenciadas para cada uno de estos colores. Puedo tomar los muestreos que corresponden a la zona verde y diseñar mi fórmula para la zona verde. Puedo tomar los valores o los muestreos que corresponden a la zona azul y diseñar la fórmula para la zona azul. Y aquí entran 2 conceptos muy importantes, porque podemos hacer fórmulas diferenciadas o podemos hacer
una misma fórmula, pero tasa variable o dosis variable. Entonces va a depender mucho de la capacidad o de la gestión que tenga cada agricultor en su finca. Nosotros tenemos muchos agricultores que tienen capacidad de manejar, nos han pedido 50 fórmulas. Otros que dicen no, solo podemos hacer una o podemos hacer dos. Entonces, dependiendo la capacidad del productor o del agricultor, entonces se va definiendo si utilizamos fórmulas diferenciadas o tasa variable. ¿Y qué otras cosas nos sirven estas zonas homogéneas? También nos sirve para poner instrumentos diferenciados. Si ustedes ven aquí, tengo diferentes instrumentos, sensores de clima y todo. Entonces, si yo tengo 3 zonas diferentes, es porque, si tengo 3 zonas diferentes, es porque tengo condiciones diferentes y tengo que auditar qué las hace diferente. Entonces, para auditar utilizamos diferentes instrumentos. Por ejemplo, si tengo riego, puedo poner una estación de riego o sensores de humedad o de suelo en cada una de las zonas de diferente color para ver si el riego es una variable limitante o no. Si tengo, por ejemplo, si voy a poner estaciones climáticas, puedo poner una estación en cada zona para ver si hay condiciones de lluvia, de velocidad de viento, de radiación que afecta una zona diferente que la otra, sobre todo en cultivos de ladera, que sabemos que el clima es un, ¿cómo se llama? Un factor bastante limitante. O puedo medir incluso la fertilización o las soluciones utilizando lisímetros o algunos otros sensores que me permitan ir auditando qué hace tan diferente esas zonas. Y ojalá al final yo pudiera medir mi productividad también por zona, porque sería, a eso es lo que tenemos que llegar. Voy a medir cuánto produje en la zona azul, en la verde o en la amarilla para ver si hay diferencias. Y si hay diferencias, ya tengo los datos de todos los sensores o de toda la información que medí en cada uno de ellos para ver cuáles son esos factores que están limitando. Si el suelo verde es un suelo que me produce más o me produce menos, ¿por qué? Para conocer qué es lo que está limitando y poder gestionarlo en el futuro, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer calicatas y a partir de calicatas generar los mapas de índice de enraizamiento, densidad de raíces para saber si en una zona u otra tenemos diferencias en estos índices de enraizamiento, etcétera. Estas son algunas de las ideas que nosotros podríamos realizar o gestionar en nuestra finca al tener ya toda la información utilizando las herramientas de agricultura de precisión. Aquí le pongo otros ejemplos. Estos son ejemplos reales, los que les estoy mostrando. En esta finca, por ejemplo, tenemos del lado izquierdo el mapa de pH. Ustedes pueden ver la variabilidad que hay en pH. El pH no es homogéneo. Y del lado derecho tengo el mapa de aluminio. Entonces, también pueden ver que hay variabilidad en el aluminio. Entonces, ¿para qué me sirven estas variables? Para poder hacer una recomendación de encalado, ¿verdad? Entonces, yo intersecto estas dos variables, intersecto el pH con aluminio, por ejemplo, y en función de esas variables puedo crear un mapa de dosis de encalado y puedo decir, aquí vamos a hacer encalado y la dosis, dependiendo del resultado que dio el análisis, entonces van a oscilar entre los 500 y 1500 kilogramos de calcio para cada zona. Entonces aquí lo que estamos haciendo es ya la aplicación real en campo de toda la información que generé para llevarlo a la práctica ya en la finca. O sea, dónde voy a ir a encalar y qué dosis de encalado voy a utilizar dependiendo de la información de pH y aluminio que consideré para hacer este proceso. Y es aquí donde ya empezamos a poner en práctica toda la información que gestionamos durante un ciclo de un cultivo, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso, tenemos el mapa de arena, ustedes pueden ver, es un mapa que también tiene alta variabilidad porque no es pareja, no es parejo el porcentaje de arena que encontramos. Entonces, en las zonas donde tengo mayor porcentaje de arena, por ejemplo, en este caso las azules oscuras, entonces quizás la gestión que debo de hacer allí para no perder plata en fertilizante es hacer fertilizaciones fraccionadas y no hacer una sola aplicación. Y en las zonas donde tengo bajos porcentajes de arena, podría darme el lujo de hacer una sola aplicación. Entonces aquí tenemos información que me va a permitir
saber dónde o en qué parte de mi finca debo realizar un proceso y en qué parte de mi finca debo realizar un proceso diferente a la otra parte. Entonces, este es el sentido de la agricultura de precisión. Y así les podría mostrar muchos ejemplos, ¿verdad? De aplicaciones no solo para la parte de fertilidad, sino para la parte también de gestión o de monitoreo de otras cosas o de otros situaciones que viven nuestros cultivos, como enfermedades, como plagas, podría ubicar dónde están esas plagas, muestrearlas y luego hacer un análisis de cuánto ha aumentado o dónde debo aplicar algún fungicida o algún insecticida, etcétera, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve toda esta información. Entonces, estos son más ejemplos y al final, ¿qué pretendemos o qué logramos con toda esta información? Generar un programa o un plan de manejo o de estrategia diferenciada en función a las zonas. Aquí tienen un cuadrito que lo tengo por los colores de la zona para saber qué estrategia voy a tomar en cada zona con respecto, en este caso, a la fertilidad, con respecto a la fertilidad y diseño mi estrategia y empiezo a decir, ok, en este sector, en el potasio voy a hacer una extracción, un aporte, voy a hacer una construcción, voy a dar una baja aplicación o una media aplicación. Y esto es lo que yo voy a llevar a la realidad o en la práctica en el día a día para mi cultivo. Algunas experiencias rápido para darle paso al ingeniero Pineda de lo que se ha hecho en Centroamérica, porque también muchos tenemos la idea de que la agricultura de precisión solo se aplica en países desarrollados o en países donde tienen tractores o donde tienen tecnología, cosechadoras, etcétera. No, la agricultura de precisión también se da en países como los nuestros y nosotros hemos tenido experiencia a lo largo de Centroamérica. Hemos desarrollado muchos trabajos de agricultura de precisión y no solo nosotros, muchas empresas o muchas fincas, muchos agrónomos ya están trabajando con este tema de agricultura de precisión. O sea, no es algo en lo que estamos empezando, sino en lo que se ha ido metiendo nuestros países o nuestros agricultores a lo largo de estos, en mi caso, mi experiencia, 12 años, que hemos empezado con este boom y hemos hecho mucho trabajo. También hay que quitarse el paradigma de que la agricultura de precisión solo aplica para clientes que tienen un cultivo extensivo, un cultivo rentable como banano, azúcar. No, hemos trabajado agricultura de precisión para pequeños productores, para cooperativas, para fincas establecidas. O sea, la agricultura de precisión es para quien quiere hacer las cosas de manera diferente y quiere empezar a conocer a más detalle cómo se comporta su cultivo y hacer las cosas diferentes. Entonces, estos son algunos ejemplos de los que hemos trabajado en Centroamérica. Este es un cultivo de palma africana. Como pueden ver, los puntos verdes son los muestreos que hemos hecho de suelo y en función de esos muestreos podemos ver cómo se comportan los parámetros, los diferentes parámetros en esta finca. Entonces, por ejemplo, esta finca en particular es bien homogénea, tiene dos zonas marcadas, una azul, una verde, pero pueden ver que elementos como el pH, como el potasio, son elementos que tienen algo de variación. Son suelos 100% arcillosos. Créanme que hacer un muestreo en esta finca nos quebró más de 10 barrenos por el tipo de suelo que era, pero al final lo que logramos es pues ver esas diferencias o esa caracterización de la finca para tomar decisiones. Estas son ejemplos de finca en banano, en Guatemala. Pueden ver aquí cómo se comportan los diferentes nutrientes, nitrógeno, fósforo, y la zonificación que realizamos. Y este es un trabajo que también se hizo en pequeños productores de café. En El Salvador se hicieron clúster de productores de café y me gusta mostrar este ejemplo porque aquí rompemos el paradigma que esto no aplica para cooperativas ni para pequeños productores. Claro que sí, pero la forma de trabajar es un poco diferente cuando lo hacemos en una finca más establecida, ¿verdad? Entonces aquí lo que hicimos fue un trabajo de clúster, perdón. Caracterizamos todos esos puntitos que ustedes ven, son productores de café y por cada productor tomamos análisis de suelo, tanto de física como de química, y realizamos el mismo análisis. ¿Cuál era la idea y cuál era el sentido de este trabajo? Como este es un trabajo
digamos, a nivel de país, lo que pretenden aquí es financiar las fórmulas de fertilizante para el café. Entonces, con estos mapas, ellos ya tienen caracterizado cómo está la zona cafetalera y cuando llega un productor nuevo, lo ubican geográficamente y dicen, ah, usted se encuentra en la zona 3, que es la zona azul, entonces a usted le vamos a financiar esta fórmula, porque esta es la fórmula que está aprobada para esa zona, porque ya la caracterizamos, ya tomamos el análisis de suelo y esto es lo que requieren esos suelos de la zona azul. O llega un productor de la zona roja y va a tener otra fórmula porque las condiciones de esa zona son totalmente diferentes. Esto es una zona más cálida, más fría, esto es una zona más seca, más caliente. Entonces, eso obviamente va a causar algún tipo de diferencia en los tipos de suelo, el clima, afecta el cultivo, etcétera, y por eso es que ellos generaron o se generó este tipo de trabajo para poder caracterizar las necesidades en forma general que tenían los suelos de los diferentes productores y que se les pudiera financiar las fórmulas de acuerdo a los suelos donde se encontraban. Y estos son otros ejemplos, ya ven, no solo podemos hablar de la parte de fertilidad, también esto para normas, por ejemplo, mapas de metales pesados que hicimos en tabaco, porque estos son exportadores y necesitan certificarse y las certificadoras les exigen cierta información. Entonces, por eso realizamos este tipo también de información para poder ayudar al productor a demostrar que en sus fincas hay o no hay presencia de esos metales y donde hay poder manejarlo para que cada vez esto sea menor y no tengan problemas al momento de hacer exportaciones. Hemos hecho también caracterizaciones de las raíces a través de las calicatas, mapeamos las calicatas para poder ver cómo están las densidades o los índices de enraizamiento. ¿Por qué? Porque para la parte nutricional esto es importante. Tener raíces jóvenes sanas nos ayuda a que la nutrición del cultivo sea mucho mejor. Y obviamente, esto, digamos, todo esto parte de la información que cotidianamente levantan los productores, que es un análisis de suelo, o puede ser análisis foliar, o puede ser análisis de alguna plaga o enfermedad, etc. Pero también la agricultura de precisión se sirve de otras tecnologías, de tecnologías que no vienen a partir de mediciones directas del suelo, sino tecnologías que miden otro tipo de información que vienen a complementar el análisis que hemos hecho anteriormente. Dentro de esas tecnologías nuevas tenemos sensores que miden índices de vegetación, que esto lo va a explicar mejor el ingeniero Pineda. Tenemos imágenes a partir de drones y tenemos una serie de sensores termográficos que miden, algunos que miden temperatura, radiación, pHímetros, etcétera. Sensores que miden mucha información que no nos las provee un análisis de suelo o un análisis foliar. También tenemos en el lado de análisis de sensores aéreos y terrestres, tenemos hoy en día disponibilidad de imágenes de satélite, de imágenes de alta resolución, de baja resolución, imágenes con drones que vinieron a cambiar el sentido de la agricultura, porque esto es como tener una radiografía del cultivo. Entonces ustedes pueden ver en este ejemplo, es un ejemplo real de palma. Si no estoy mal, esto fue en Honduras, donde estábamos haciendo un análisis de detección de cogollo, de pudrición de cogollo. Y pueden ver todas las áreas rojas son las áreas que fueron afectadas. Entonces hicimos un inventario de todas aquellas palmas que tuvieron afectación por esa enfermedad y luego a partir de esta imagen generamos un mapa parecido al que ustedes ven aquí de sanidad de plantas, donde me indica cuáles son las palmas muertas, las palmas enfermas y las palmas sanas, y luego correlacionamos esta información con producción y obviamente nos pegó donde estaban las palmas muertas porque tenían, ¿cómo se llama? Pudrición de cogollo. Entonces, obviamente tuvimos las producciones más bajas, ¿verdad? Entonces, toda esta información es parte de la agricultura de precisión. Con otros sensores, igual podemos hacer estimación de vigor, de salud de la planta. Esto es algo que nosotros hacemos a diario, semanalmente, en todos los cultivos con imágenes satelitales. Y esto es parte, pues, obviamente, de los instrumentos
que la agricultura de precisión pone a disposición para ir entendiendo y para ir conociendo más el comportamiento del cultivo y cada vez obtener más información o radiografías más precisas para tomar decisiones más certeras sobre el cultivo. Entonces, no voy a ahondar en estos últimos sensores porque esto es parte de la presentación del ingeniero Pineda. Entonces, para concluir, ¿cuáles son los beneficios que nos da la agricultura de precisión? Básicamente, se tiene una realidad del terreno porque podemos contextualizar el terreno de una forma geográfica en un espacio, tiempo, temporal. Fácil de visualizar la evolución del cultivo, porque con todas estas herramientas yo puedo ver desde que comencé el ciclo de cultivo hasta que finalicé, cómo fue avanzando o evolucionando el cultivo, tanto en fertilidad, en sanidad, etcétera, etcétera, con todas las herramientas que nosotros les vamos a presentar hoy. Programas de fertilización ajustados, porque al tener áreas específicas o zonas de manejo homogéneas, tenemos la oportunidad de crear fertilizaciones sitio específicas o diferenciadas, o lo que llamamos tasa variable también. Podemos crear las zonas de manejo homogénea para fines múltiples, para fines de gestión, para fines de fertilización, para fines productivos también. Estas herramientas también permiten crear rediseño de lotes. Hemos tenido muchas experiencias con clientes que cuando van a iniciar con un nuevo cultivo, inician con todo este proceso para saber cómo diseñar sus lotes y saber dónde poner tal variedad o tal material de tal cultivo porque tiene los suelos óptimos para ese material. Mejorar la gestión de todas las variables que afectan la producción porque al llevar la información sistematizada o al medir todos estos parámetros, al final vamos a ir determinando cuáles son aquellas variables que limitan más a mi cultivo. Generalmente tenemos la mala percepción de que es el fertilizante. En los 12 años de experiencia que tengo en analizar la información, les puedo decir que el fertilizante influye en un mínimo porcentaje. Nos hemos dado cuenta que una de las variables que sí o sí limita mucho a los cultivos es el riego, para los que tienen riego, o las variables climáticas. Estas sí que tienen un efecto bastante directo con la productividad, pero temas de fertilidad y todo las tienen en menor porcentaje que otras variables. La física del suelo influye enormemente en las variables productivas, pero eso lo entendemos hasta que lo medimos. También nos da un soporte en el proceso de toma de decisiones, porque al tener una información caracterizada, más realista, en la mano, digamos, nosotros podemos hacer mejores gestiones con esa información y tomar decisiones más certeras. Nos permite la optimización de recursos porque aplicamos lo que necesita, dónde y cuándo lo necesita. Y hacemos recomendaciones más ajustadas a nuestro cultivo. Y nos permite obtener información valiosa para los procesos de certificación. Hoy en día las certificaciones están de moda, digamos, en muchos cultivos, como café, en cultivos de exportación, y tenemos que cumplir con esos procesos, querramos o no. Entonces, esta es una buena forma de obtener información valiosa para los procesos de certificación. Y como ven, la agricultura de precisión ya no es un sueño, ya no es algo que vemos en países desarrollados, es una realidad. Y es una forma de ver la agricultura de forma diferente, de hacerla lo que hacemos, pero de forma diferente, con más información que nos ayude hoy en día a tomar decisiones más precisas. Y máxime en los tiempos que estamos, donde la información está a la orden del día a través de los medios sociales. Ahora tomamos decisiones desde un celular, porque existen diferentes plataformas que nos permiten tener la información diaria en nuestros teléfonos para tomar decisiones. Entonces, ya el boom tecnológico nos obliga a hacer un cambio en las prácticas que hoy en día estamos tomando. Entonces, los invito pues que al final nos hagan las consultas y le cedo la palabra al ingeniero Pineda para que continúe explicando sobre otras tecnologías que aportan a la agricultura de precisión. Muchas gracias, Gaby, por tan excelente presentación que nos has dado esta tarde. Siempre pues damos la cordial bienvenida a todos. Vamos a dar un tiempo
para que el ingeniero Billy se pueda conectar y poder compartirnos su pantalla. Agradecemos a todos los presentes, como también todas las dudas o preguntas que se estén generando. Ya Gaby, déjame comentarte, hay 3 consultas que las vamos a dar al final y pues vamos a esperar a que Billy también desarrolle su tema para hacer partícipe también de las preguntas o dudas que puedan surgir. Así es que ya Billy está acá con su presentación. Billy, bienvenido, buenas tardes. Okay, muy buena tarde, gusto saludarles a todos. Bienvenidos. Bueno, comentarles un poquito en seguimiento a lo que mencionaba la ingeniera David. ¿Cuáles son las tecnologías que estamos utilizando para la agricultura de precisión? Ella ya dio una muy buena explicación y un muy buen briefing de lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, pues comentarles, hay un montón de sensores, hay una gran cantidad de información que necesitamos estar colectando y conectando. Es decir, hay mucha información, hay muchos datos y necesitamos ponerlos en alguna forma. Aquí, bueno, empiezo a referirme a qué es un dron. Bueno, un dron es uno de los equipos que hemos estado utilizando o que hemos estado viendo que se están utilizando cada día con mayor frecuencia, ya sea para tomar imágenes, para hacer un scouting, para visitar el lugar que necesito conocer. En fin, todo eso nosotros necesitamos hacerlo y ahora lo tratamos de hacer de una forma mucho más rápida, más práctica, y pues para eso utilizamos el dron. Pero el dron en sí mismo no es digamos, no es más que el vehículo. Entonces, es un vehículo en el que nosotros montamos algo. En este caso, pues nosotros montamos sensores. Y bueno, ¿qué es un sensor? En ese sentido, pues un sensor es un dispositivo, cualquier dispositivo que nos permita a nosotros obtener registro de cualquier información, muchas veces teniendo contacto con lo que necesitamos medir o muchas veces sin tener contacto, y eso es a lo que llamamos sensores remotos. Y en ese sentido, esto es lo que les mencionaba. Vemos que queremos saber información. Entonces, una de las preguntas era, bueno, ¿cómo medimos el pH del suelo? Pues necesitamos tener algún instrumento ciertamente ahí instalado en el suelo y necesitamos colectar la información. Queremos saber temas de riego, pues utilizamos o instalamos algún tipo de dispositivo, una sonda. Si queremos saber cuál es el porcentaje o el tiempo de humedad en la hoja, tenemos un sensor que emula la hoja. Queremos saber información de clima, queremos saber información de cosecha, de textura, de química, en fin. Toda esa información que nosotros necesitamos saber para poder tomar cada vez mejores decisiones, las tenemos que colectar de alguna forma. Y no todas las formas implican tener que estar yendo nosotros al campo. Y esa es la gran ventaja de la agricultura 4.0, que es en la que nosotros estamos hoy día inmersos. Es decir, ya es un boom tecnológico, tenemos información y el famoso Internet of Things, que lo que hace es conectar toda la información o todos los objetos o dispositivos que transmiten información para que nosotros las podamos tener, pues como lo vemos en la gráfica, en la palma de la mano. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Qué podemos instalar o conectar con un dron? Pues principalmente utilizamos sensores ópticos. Un sensor óptico, pues no es otra cosa más que algo que registra información en los rangos visibles, inclusive invisibles, por decirlo así, del espectro electromagnético. Una de las preguntas que mencionaban por ahí era el tema de utilizar índices de vegetación. Pues la idea de la información que nosotros tenemos aquí, o por decirlo así, de la información que nosotros estamos colectando con los sensores, es precisamente eso. Aquí podemos ver el rango en el que nosotros podemos ver la información, es decir, nuestros ojos solamente ven en 3 rangos del espectro, en el rojo, en el verde y el azul. Nada más. Fuera de eso, nosotros no podemos ver. Miramos un montón de colores, miramos amarillo y otras cosas, pero son combinaciones de estos mismos en función de lo que reflejan los objetos. Nosotros lo que podemos ver de un objeto no es su color real, sino lo que refleja, es decir, lo que no absorbe de energía de la luz solar en este caso. Entonces, si nosotros miramos algo muy verde, significa que ese objeto que nosotros estamos viendo refleja el verde, es decir, no lo absorbe, no se lo queda, lo refleja, entonces vemos verde. Si vemos algo muy rojo, pues es todo lo contrario, absorbe todos los demás colores y el rojo lo expresa cada vez más. Entonces, aquí nosotros podemos ir modelando, por decirlo de alguna forma, cómo es que cada uno de los diferentes objetos van reflejando el espectro electromagnético y en función de eso empezar a describir lo que es
en alguna medida una firma espectral o la identificación del objeto como tal. Aquí, ya extiendo un poquito, hay muchos sensores, ya sea aeroportados o satelitales, que nos permiten a nosotros visualizar o registrar en alguna medida, forma más o menos sintética, registrar los valores en otro espectro. El espectro térmico, por ejemplo, hay muchos sensores térmicos que lo que hacen es registrar en las ondas del infrarrojo térmico qué es lo que refleja y qué es lo que absorbe cada uno de los objetos. En este caso, pues, nos enfocamos en cultivos y lo que vemos de los cultivos es cuán estresado hídricamente puede estar o qué tan alta es la temperatura de cada una de las hojas y eso para qué nos puede servir. Bueno, si lo utilizamos muy adecuadamente y muy oportunamente, podríamos anticiparnos al aparecimiento de alguna enfermedad o al aparecimiento de posiblemente alguna plaga o no sé, alguna condición que nos sirva a nosotros. Pero ¿será que solamente la parte térmica no nos sirve? No, también nos sirve la que nosotros podemos ver. Es decir, el rojo, el verde y el azul, nosotros lo podemos combinar y ese nos sirve a nosotros para ver algunas cosas. Hay una característica muy particular de las plantas, y eso lo saben ustedes muy bien, que es su actividad fotosintética. La planta o la hoja en sí lo que hace es que en función de lo que está haciendo y de la estructura de la hoja y de la actividad fotosintética que tenga, absorbe en mayor o menor grado algo que conocemos como el infrarrojo cercano, que es, bueno, básicamente es energía y todos sabemos que el proceso energético de la planta se lleva a cabo mayoritariamente en las hojas y dependiendo de qué tanto absorbe o qué tanto refleja, podemos determinar o estimar en una gran medida qué tan saludable se encuentra o qué tan enferma se encuentra la planta, en función de cómo debería estar esta planta en un momento determinado. Al hacer esa combinación de diferentes valores, de cómo se refleja cada uno de los diferentes valores del espectro, llegamos a esto, a una firma espectral. Es decir, aquí estamos viendo, por ejemplo, en la parte muy abajito, miramos una línea azul que nos representa el agua. Es decir, el agua, obviamente, ¿qué esperaríamos nosotros? Que refleje mucho el azul. Pues entonces, el valor más alto que tiene el objeto agua es azul y refleja mucho el azul. Es, bueno, un 10% casi. Pero los demás colores los absorbe. Es decir, lo demás lo absorbe. Entonces, no lo refleja, por cuanto no lo refleja, no lo podemos medir. Entonces, los valores son muy bajos y por eso es que el agua nosotros la vemos, mientras más pura, claro, la miramos azul. Por el otro lado, miramos nieve, que es esa marca, esa línea celeste que vemos por ahí, como refleja todo básicamente, es decir, no absorbe azul, no absorbe rojo, no absorbe infrarrojo cercano, no absorbe verde. Entonces, como refleja todo, lo que nosotros vemos es al combinar esos colores, o todos los colores en un haz de luz, ¿qué es lo que vemos? Es blanco. Entonces, por eso es que normalmente nosotros la nieve la vemos blanca. Mientras más limpia, pues más blanca está. Mientras más sucia, pues se mirará de algunos otros colores. Y por el otro lado tenemos una vegetación. La vegetación en este caso está representada por una línea verde. Esa línea verde que nosotros vemos, nos damos cuenta que en el azul refleja un poco bajo, en el verde refleja un poco más alto, en el rojo absorbe bastante y en el infrarrojo cercano refleja bastante. ¿Por qué? Porque, digamos, todo el proceso energético que está llevando a cabo hace que no absorba esa energía y la refleja. Por lo tanto, vemos, si pudiéramos ver nosotros en el espectro infrarrojo, veríamos mucho de esa tonalidad mientras la planta esté más sana. Entonces, cuando vemos y describimos este comportamiento, llevamos a entender, bueno, esta es la firma espectral o este es el sello o la huella digital espectral de la planta, pero no todas las plantas se reflejan de la misma forma. Entonces, tenemos que empezar a entender o a entrenar nuestras plataformas para identificar realmente cuál es una planta sana y cuál es una planta enferma o estresada. Entonces empezamos a buscar en esta región, en este lote muy posiblemente, solamente en esta finca, para este cultivo, en esta variedad, cómo se comporta normalmente la vegetación. Es decir, es muy difícil decir, bueno, todas las plantas, por ejemplo, palma, toda la palma enferma, se ve en esta tonalidad. No necesariamente. Es decir, hay cosas que van a ser muy evidentes. Una palma muerta, por ejemplo, se va a ver de una tonalidad muy, muy específica, que una palma muy joven y sana. Pero
digamos, hay parámetros, depende de las variedades, depende del estadio en el que se encuentra, si es muy joven, si está en un momento de producción donde todo digamos, todos los nutrientes los vuelca hacia el fruto. Bueno, hay muchas consideraciones, por eso hay que entrenar y hay que, lo que nosotros llamamos calibrar los modelos para que se sepan y puedan interpretar realmente qué es lo que estamos viendo con las imágenes. Y luego, con todo este montón de datos que nosotros tenemos, generamos algo que se llama un índice de vegetación. Y bueno, pues técnicamente, ¿qué es un índice de vegetación? Es, para decirlo de alguna forma, la combinación de los valores en las diferentes variables que nosotros vemos aquí, en los diferentes aspectos que vemos aquí, los combinamos de alguna forma para que nos digan algo más. Es decir, no nos podemos quedar solamente con una representación visual. Tenemos que convertirlo en algún cálculo, en algún número que nos diga algo. Y ese algo, pues lo llamamos índice de vegetación, o ese cálculo, mejor dicho, lo llamamos índice de vegetación, que al final de cuentas es esa integración, ya sea algebraica o bueno, a manera de integrales, dependiendo cómo lo queramos hacer, pues que combinan todos los valores de la reflectividad e inclusive otros índices digamos, que se han generado derivados de sensores ópticos o tal, que nos permitan a nosotros determinar con un gran o un alto grado de certidumbre o de confianza cómo es que se comporta un cultivo o cómo se encuentra un cultivo. Uno de los índices más normales o tal vez más comunes que tenemos son los índices, el índice normalizado de vegetación diferenciada, o el famoso NDVI. Aquí los vemos, aquí hay algunos. Tenemos índices de clorofila, tenemos índices normalizados de vegetación diferenciada, tenemos el índice normalizado del borde rojo, el índice de estrés, índice de biomasa. Cada uno de los índices combina las diferentes porciones del espectro en una fórmula y esa fórmula nos puede dar un valor normalizado, que son los NDVIs, por ejemplo, que son normalizados, que van de -1 a +1, o índices de estrés, por ejemplo, que pueden ir de valores de 0, que no está estresada, a 10 que está muy estresada, o un índice de clorofila, donde 0 es que no tiene mucha clorofila, o un 10 que tiene bastante clorofila. Y aquí nosotros normalmente tratamos de representarlo todo en un formato de semáforo, ¿cierto? Donde lo verde está muy bien, lo rojo no está nada bien, y lo amarillo está pues entre un lado y el otro. Puede mejorar o puede empeorar, dependiendo de cómo siga. Entonces, hay índices que podemos generar y obtener muy rápidamente, y que podrían darnos una orientación muy clara mientras estamos todavía en el campo para ir a hacer una visita y determinar algo que nos interese. Por ejemplo, aquí vemos algo, unas manchas, esto es caña, por ejemplo. Los que tienen experiencia de trabajar en cañaverales se habrán dado cuenta que a cierta edad, cuando uno está en el cañaveral, entrar al medio del lote, al medio del cañaveral, es algo así como un deporte extremo. Es decir, uno sale cortado y cuanta cosa. Entonces, como que no podría ser una práctica muy usual estar entrando al medio del cañaveral a ver cómo se encuentra cada uno de los pantes o cada uno de los lotes o cada una de las subdivisiones del cultivo y ver cómo está. Entonces, la mejor forma es mandemos un dron, tomemos unas imágenes, calculemos algunos índices y veamos cómo está en el centro. Si nos basáramos solamente en un índice de vegetación, muy posiblemente tendríamos una idea, una orientación muy buena, pero tal vez no sería 100% precisa. Entonces, lo que nosotros sugerimos es contar con más índices de vegetación o más índices calculados para poder tener una mejor idea. Cada índice nos dice algo diferente. Bueno, el índice de clorofila, pues ustedes lo conocen muy bien, nos dice cuál es el contenido de clorofila a nivel foliar que tiene el cultivo que estamos viendo. El NDVI nos da una idea de cuán saludable vegetativamente se encuentra la planta en un valor normalizado de -1 + 1. El Red Edge, por otro lado, es un índice muy parecido al índice del NDVI, pero es un poco más exigente, vamos. No sé, digamos, hay una analogía que me gusta hacer, pero no mucha gente la ha vivido, pero digamos, los que padecen de diabetes, por ejemplo, hoy les pueden tomar una muestra de sangre y tener la información de cómo se encuentra el azúcar el día de hoy. Y eso podría ser un NDVI. ¿Cómo se encuentra hoy día la salud vegetativa en este preciso momento? Pero hay otro estudio, otro análisis que se hace de la misma sangre, que es un marcador, y lo que nos dice es cómo se estuvo comportando ese contenido de azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses o 4 meses, un tiempo X. Ese es el Red Edge, el índice normalizado de borde rojo. Lo que nos dice a nosotros es realmente cómo es que se ha comportado, cómo es que ha estado el cultivo realmente
a nivel de pues, un lapso de tiempo y nos da una idea mucho más clara de realmente cómo se encuentra. Si ustedes ven el que dice NDVI y el que dice NDRE, los dos tienen la misma rampa de colores, es decir, van donde el verde más intenso es un verde, es una vegetación muy saludable, muy buena, y lo rojo es lo peor. Entonces, si las comparamos una a la par de la otra, uno dice, no, ni siquiera parece el mismo cultivo, o parece el mismo lote, pero tal vez ni siquiera en la misma época. Porque justamente el Red Edge le exige mucho más a la vegetación para considerarla sana, activa, fotosintéticamente, saludable vegetativamente, en fin, es mucho más exigente. Por el otro lado tenemos el índice de estrés. El índice de estrés nos dice pues, precisamente cuán estresada se encuentra la planta o el cultivo en el momento en el que nosotros estamos haciendo esa toma. Es decir, puede deberse a muchas cosas, puede deberse a la hora del día, puede deberse a que no ha llovido o que llovió mucho, en fin. Hay muchas razones por las cuales la planta puede estar estresada. Este es un índice de estrés integrado, llamémoslo así. Y por el otro lado tenemos un índice de biomasa, que para los que lo han trabajado un poquito más, también se conoce como el índice digamos, de área foliar, o el AI. Entonces, nos dice cuánta vegetación hay por unidad de área. Es decir, podemos decir del 0 a 100%, donde 0 es no hay ninguna porción cubierta de vegetación en esta área que estamos analizando. Y por el otro lado, un 100% significa que en esa área que estamos visualizando o analizando, pues toda está cubierta de vegetación. Okay. Aquí está, bueno, básicamente lo que estábamos conversando. ¿Para qué sirve cada uno de los índices? Este es otro índice, por ejemplo, que me gusta a mí mucho, que es el índice normalizado de vegetación diferenciada, pero verde, que lo que nos dice a nosotros es realmente cuál ha sido el aprovechamiento digamos, de humedad que tiene el cultivo, a nivel foliar, obviamente, y también, pues, en alguna medida el contenido de nitrógeno que tiene, o sea, que tanto está aprovechando el nitrógeno y el agua disponible al cultivo. Aquí lo que vemos nosotros es una imagen de palma, y si se dan cuenta, este índice, o en este caso el análisis, nos permite a nosotros discriminar aquello que no es vegetación, es lo que vemos en negro en la imagen del centro. Digamos, lo que es negro, pues no es vegetación. Lo que se ve, pues obviamente, que describe una palma, pues es eso. Es una palma, y dentro de la misma palma hay unas áreas de las hojas que obviamente están mucho mejor, digamos, expresan mejor su salud, o en este caso es el aprovechamiento de agua y de nitrógeno, y hay otras áreas que se ven un poquito más deprimidas, vamos a decir. Y para eso, pues, precisamente nos sirven estos índices. Aquí, por el otro lado, si se dan cuenta, el índice digamos, normalizado de vegetación, este NDVI, nos dice algo. Nos dice que, pues, la mayoría está muy bien. Y por eso es que me gusta poner esta gráfica de Donna, que está por ahí. Si nos damos cuenta, la mayoría, de acuerdo al NDVI, la mayoría está muy bien. Pero cuando lo vemos aquí con el verde, por ejemplo, ya no todo está con el mismo verdor. Es decir, está bien, pero no está tan bien. Es decir, no hay el mismo aprovechamiento. Entonces, podemos empezar a evaluar cuál es el mejor índice o cuál es el índice que mejor describe las condiciones de mi vegetación o de mi cultivo en particular. Este mismo índice puede funcionar para algunos cultivos, podría ser, se me ocurre en este momento, aguacate posiblemente o algún cítrico, pero tal vez no describa de la mejor manera caña, por ejemplo. Entonces hay que ver cuál es el índice que se adecua mejor para cada uno de los cultivos. Este es el de fracción vegetal, o el que veíamos el índice de biomasa, que lo que nos dice a nosotros es cuál es el área que está cubierta, en qué porcentaje está cubierta, perdón, cada una de las áreas en el cultivo particular. Entonces, aquí vemos ya algunas áreas que se describen muy claramente, se describen como áreas donde no hay vegetación, lo cual es normal. Obviamente esto es palma, pues no todo está cubierto de palma. Luego, este es el índice de extremo rojo o de borde rojo, como le guste llamarlo. La traducción, bueno, el nombre en inglés es Red Edge, así que puede ser extremo o borde. Este índice, como les decía, normalmente exige mucho a la planta. Y si regresamos a cómo se veía el índice, el NDVI, para esta misma región, si se dan cuenta aquí, se ve unas áreas bastante mal. Y dicho sea de paso, aquí podemos identificar algunas que inclusive se ven pues muertas. No sé si las logran ver. Vamos a ver si puedo hacer uso de algo por aquí. Ajá. Vamos a usar este pointer. Si se dan cuenta en la parte de aquí, por ejemplo, esta palma está muerta. Aquí hay otra palma muerta. Y en el otro lado no las habíamos logrado identificar como fallecidas, digámoslo así. Es decir,
Aquí posiblemente es porque están haciendo un proceso de renovación de palma, puede ser. Pero en cualquiera de los casos, nos da una idea muchísimo más clara de qué realmente es lo que está pasando en el cultivo. Y por eso me gusta mucho, exige mucho. Y como les digo, la ventaja es que es un marcador. Digamos, si yo tomo, por ejemplo, hago un sobrevuelo a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, cuando la radiación solar está en lo máximo y la temperatura es muy alta, ¿qué creen ustedes que estaría pasando con el cultivo? Pues el cultivo se protege y hace un cierre estomático. ¿Y qué voy a determinar de actividad fotosintética? Ninguna, o una muy baja. Entonces, también influye la hora del día en el NDVI. En el REDESH, no. En el REDESH yo puedo tomar la misma imagen a cualquier hora del día, me va a representar no la condición del momento, sino cómo se ha ido comportando, cómo se comportó durante el último periodo de tiempo este cultivo. Entonces, va un poquito más allá y nos permite a nosotros evaluar el cultivo no solamente en las condiciones actuales, sino en cómo se ha comportado, cómo ha estado a lo largo del tiempo. Este es, como les mencionaba, el índice de estrés generalizado. Y aquí, obviamente, aquí ya se ve, se logra determinar que en esta parte de aquí abajo, pues ya hay unas palmas que están muertas. Y bueno, aquí dice que están estresadas, pero ciertamente es un estrés por fallecimiento. Entonces, este índice pues nos dice a nosotros, mire, aquí hay algunas áreas que están estresadas, pero realmente no nos dice la causa, es decir, nos dice, mire, aquí pasa algo. Aún hay que ir al campo, a ir a ese punto a evaluar qué es lo que está pasando. El índice de clorofila, pues ya lo habíamos conversado, lo que nos dice es cuál es el aprovechamiento que tiene, en este caso, la planta de todos los nutrientes y lo está convirtiendo en un ¿cómo se llama? En un contenido de clorofila a nivel foliar, que nos puede servir más tarde o más temprano para hacer una derivación y calcular la cantidad de nitrógeno disponible que tiene la planta en este momento a nivel foliar. Entonces, es algo que podemos lograr, podemos calcular y en función de una imagen en este caso, una imagen de dron. ¿Qué podemos hacer? Además de ver esto, bueno, ya podemos determinar cómo se encuentra el cultivo, pero más allá de eso podemos hacer un análisis. En este caso nosotros hemos hecho un análisis de línea de surco. Es decir, posiblemente es maíz, podría ser caña, podría ser cualquiera de los cultivos que nosotros tenemos hoy día y que son así en líneas o en surcos. Lo que hacemos nosotros es tomar cada uno de los diferentes surcos, analizarlos por separado y determinar, por ejemplo, qué tan cubierto está a nivel de metros lineales el surco con el cultivo que estamos esperando ver. Por ejemplo, pues aquí claramente nos daría un valor bastante malo, pero en estas partes por aquí, por ejemplo, en esta parte de este tratamiento, pues podríamos ver que el cultivo está en mejores condiciones. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de dron que nos permite a nosotros visualizar el surco como tal. Lo que hacemos es, mediante algún algoritmo, pues logramos describir o dibujar este surco y el área de afectación o de influencia de este surco, y en función de eso calculamos metro a metro qué tanto está cubierto ese metro en este caso de caña. Y pues al final el lote como tal se representa como esto, donde verde es un porcentaje alto de cobertura de caña, en este caso amarillo pues no tanto, y rojo pues mucho menos. Y los rangos los especifican, bueno en este caso pues fueron especificados de 0 a no recuerdo si 25 o 40% lo querían ver en rojo, de 40 a 75% en amarillo y de 75 a más en verde. Esto nos sirve en un momento, en un estadio temprano del cultivo. ¿Para qué? Para poder evaluar una resiembra o pues dejar que se pierda todo o seguir como está. Es decir, esto es un dato muy importante que digamos, a los diferentes agricultores les sirve. Es decir, yo quiero saber qué tan cubierto está mi surco y con eso puedo estimar no solamente el potencial productivo que tengo en este lote, sino también entender qué tanto puedo yo estar invirtiéndole en este lote. Es decir, ¿va a valer la pena que yo siga invirtiendo aquí o pues simplemente hago una resiembra o algo por el estilo? Este es también otro tipo de aplicaciones que se hacen, que es identificación de malezas. Por ejemplo, aquí podemos ver un cultivo, que en este caso es caña, y la identificación de la caminadora, que es una maleza que le afecta bastante. Entonces,
podemos verlo, podemos estimarlo y en función de eso hacer una recomendación al agricultor de qué es lo que podría hacer. Es decir, bueno, debe aplicar digamos, dependiendo qué tan bien esté todo, pues decir, bueno, va a aplicar algún herbicida selectivo o pues algo sistémico, no sé, dependiendo de la decisión que pueda tomar, pero va a poder tomar esa decisión. Otro de los servicios o de los productos que se pueden obtener es el conteo de plantas. Por ejemplo, siempre se me olvida, creo que es repollo o algo por el estilo, pero la idea es que con este nivel de detalle nosotros podemos identificar realmente cuántos productos o cuánto cultivo tenemos realmente y podemos irlo evaluando a lo largo del tiempo. Y en alguna medida, pues podríamos evaluar, en este caso, pues muy posiblemente calibres y ver hasta dónde, digamos, qué tanto ha estado resolviendo o representando lo que el cliente ha estado esperando. Es decir, puede ser que le esté buscando solamente mayor producción o tal vez esté buscando mejor calidad del fruto. Eso es algo, esto es otra vez un poco más de lo que les mencionaba. Si se dan cuenta, aquí sí se identifica muy claramente la palma muerta. Este es un índice de vegetación que nosotros calculamos y lo que nos permite a nosotros es precisamente eso, discriminar aquellas plantas que están padeciendo de una condición particular. En este caso, pues estas fueron inyectadas con glifosato para la renovación, pero eso era lo que estaba buscando el agricultor. Él quería saber cuál había sido la efectividad de la aplicación de glifosato para hacer su renovación y si realmente había un rebrote o algo como eso. En este caso, pues veíamos una planta enferma, se puede identificar bastante bien, como les decía, se puede hacer una identificación de la firma espectral de la planta enferma. Y luego, pues hacer un mapa donde se presente el conteo de cada una de las palmas que están con una u otra condición. Estos son algunos de los índices que se pueden obtener in situ con algunos de los sistemas de drones o de sensores ópticos que se tienen, que nos permiten tener, pues estando en el campo, esta información y poder, estando en el campo y conociendo esta información, ir a buscar esos puntos de interés donde deberíamos de estar haciendo algo, hacer una recomendación, hacer una nueva práctica agrícola o tomar alguna decisión para mejorar lo que nosotros estamos buscando, el objetivo del cultivo como tal. Esto, pues también otra de las herramientas es el análisis de la información como tal. Es decir, podemos tomar todos los datos que vienen digamos, en este caso, de diferentes bloques de análisis y lo que hacemos es volcarlos en una tabla y determinar cuál ha sido el mejor resultado en cada uno de los diferentes lotes en función de lo que nosotros hemos aplicado a nivel de análisis o de experimentación, o en este caso de la investigación. Como les decía, aquí vemos muy claramente cuál es la diferencia en el seguimiento de ese mismo sitio experimental, cómo se mira visualmente en este caso la caña, y cómo se observa con un índice reduction NDVI y cómo se ve con un GNDVI. Si se dan cuenta, la diferencia entre uno y otro, este es como más amable y este es un poquito más exigente. Esto es la misma aplicación de la tecnología solamente para efectos de identificación en maíz. Son diferentes índices de vegetación. Lo voy a pasar un poquito rápido. Y aquí, bueno, un poquito más de repaso de lo que podemos hacer con drones. También lo podemos hacer con satélites. Podemos obtener los índices de vegetación. Esta es la explicación matemática del índice de vegetación, que al momento de normalizarlo, se identifica un área que es la línea basal, que es el suelo como tal, que representa un valor determinado dentro de este índice y por qué es que se expresa de esta forma. En algún momento podríamos conversar un poco más a detalle de eso. Lo mismo podemos tener de los índices de vegetación que teníamos con drones, los podemos tener con satélite. Podemos tener otros índices, como por ejemplo este, que es el índice de vegetación con ajuste de suelo, es decir, el efecto por la baja reflectancia en el suelo se busca discriminar o eliminar aquí para que no afecte lo que nosotros queremos ver, que es saber cómo está el cultivo. Entonces, estos son índices que se centran en reflectancia normal y este quita el ruido, entre comillas, que puede provocar el suelo. ¿Cuáles son las ventajas del monitoreo satelital? Bueno, pues la reducción de la incertidumbre del conocimiento de un cultivo. Con un dron, pues tenemos un área, es decir, podemos cubrir un área particular. Es decir, si tenemos un área de interés de unas 50 hectáreas, de 100 hectáreas, 200 hectáreas, pues creo que las podríamos ver en un solo día. Pero si queremos hacer este mismo tipo de análisis para un área de, no sé, pensemos 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, 10.000 hectáreas, 20.000 hectáreas,
Hacerlo con drones sería tener una persona volando todo el día, todos los días, durante mucho tiempo, para que cuando termine de analizar todo el bloque haya que volverlo a empezar. Con una imagen de satélite lo hacemos mucho más rápido. Con una sola imagen podemos ver un área bastante grande. Hay otras ventajas como la identificación derivada de los índices de vegetación que se pueden tener y que eso nos permite tener una priorización con una vista general de toda la finca y centrarnos en la parte que más nos ocupa. Hay otros conceptos, como por ejemplo lo que son los Power Zones, que es el análisis de la información del comportamiento del cultivo durante los últimos años, volcados en un índice que nosotros hemos llamado CPI, que es Crop Productivity Index, que nos indica a nosotros qué tan saludable o no ha estado la planta a lo largo del tiempo, qué tan densa ha estado, y el otro índice es, bueno, es salud, actividad fotosintética y densidad de follaje. En función de eso se analiza, se combina y se hace un análisis de patrón o de comportamiento y se determina en una zonificación que, como lo mencionaba la ingeniera David, puede servir para hacer unas zonas de manejo o unas zonas de atención particulares. Estos también lo hemos hecho en análisis de línea de surco. Se analiza el surco como tal, o se analiza la imagen, se determina cuál es la línea de surco, se calculan los índices de vegetación, se hace el análisis y al final de cuentas se le presenta al cliente o se analiza para cada uno de los surcos cuál es el área que ha estado cubierta, descubierta o con vegetación a medias. Y esto se hace para toda el área. Conteo, análisis y conteo de palmas en este caso, que era lo que se mencionaba, aquí nosotros identificamos dónde se encuentra cada una de las palmas, se analiza el índice de vegetación para cada una de ellas, se correlaciona con la información de campo y en función de eso se determina si está enferma o no está enferma, si se encuentra en una condición u otra, y eso se le puede dar seguimiento con una combinación de imágenes de alta frecuencia, es decir, imágenes cada semana, cada 15 días o algo como eso, pues cada semana lo ideal, para saber cómo ha ido evolucionando esta palma a lo largo del tiempo. Monitoreo de desarrollo, bueno, pues con los índices de vegetación se puede saber qué tan bien o qué tan mal ha estado evolucionando el cultivo, aunque lo podemos ver visualmente. Podemos también hacer un análisis de detección de cambio que nos permite identificar a nivel pixelar cómo es que cada uno de los píxeles ha ido mejorando o empeorando su condición a lo largo del tiempo. Aquí, bueno, pues empeoró bastante. Y también en el análisis de comportamiento del cultivo, aquí vemos cómo se ha ido comportando un cultivo. Al principio, pues la parte de la izquierda es la que estaba un poquito mejor y luego conforme pasó el tiempo, pues, esa es la que se fue empeorando. Muy probablemente lo que representa es el estadio del cultivo y cómo es que el cultivo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Análisis de sombra en café, se logra discriminar entre lo que es café y lo que es sombra. Y bueno, otro tema es información climática y modelos de clima para la toma de decisiones. Hay lo que se llama clima inteligente, que nos permite tener pronósticos, alertas, etcétera, y nos permite conocer con anticipación las condiciones para saber si vale la pena hacer una aplicación en algún momento determinado. Como en este caso, pues, tenemos la ventana de pulverización, que nos dice, bueno, en este momento, para el domingo, entre las, no sé, 12 horas, 6 de la mañana y mediodía, se puede hacer una aplicación, los otros días no. Muy posiblemente por ráfagas de viento, por precipitación, por cobertura de nubes, en fin, combina mucha información. Y también estos modelos de clima nos permiten a nosotros llegar a los modelos de pronóstico de incidencia de enfermedades o plagas. Se calcula la probabilidad en función del comportamiento típico de una enfermedad o de una plaga y el algoritmo nos devuelve a nosotros unas características específicas del clima. En función de las características específicas del clima, nos devuelve un valor de probabilidad de incidencia de la enfermedad que estamos buscando. Disculpen si lo hice un poquito rápido, pero ya me estaban diciendo que el tiempo apremiaba. Gracias, Billy y Gabriela. Vamos a dar paso a las preguntas. La primera pregunta es de Emily Rodríguez. ¿Los instrumentos de precisión en qué cultivos se utilizan? Bueno, buenas noches. Eso depende qué instrumento. Por ejemplo, instrumentos como el GPS
eso lo puede utilizar en cualquier cultivo. Nosotros lo hemos, o sea, en mi experiencia, lo hemos utilizado en cultivos tanto como café, que son para mí los más complejos, porque son montañas o laderas, y depende el instrumento GPS que utilice, le funciona perfectamente bien. Obviamente, y tiene que utilizar un GPS de precisión de centímetros, que son los que nosotros utilizamos. Ahora, si habla de instrumentos como drones, como imágenes, eso no es, digamos, no es una tecnología para todos los cultivos, porque obviamente no en todos los cultivos se puede hacer análisis de información como con drones y con imágenes. Por ejemplo, café. ¿Qué pasa con el café? El café está cubierto de sombra. Entonces, si mandamos un dron o si compramos una imagen satelital, lo que vamos a analizar es la sombra, no el café, porque el café está debajo de la sombra. Entonces, ese tipo de servicio en café con sombra no aplica. Ahora, tenemos fincas en El Salvador que no tienen sombra, o en Colombia, ahí lo podemos utilizar perfectamente, ¿verdad? Entonces, es dependiendo qué instrumento quiera utilizar, es si es aplicable o no al cultivo. La mayoría de instrumentos sí son aplicables para todos los cultivos, ¿verdad? Pero hay instrumentos como los drones o imágenes que sí sirven para algunos cultivos, y en otros cultivos, por mucho que tengamos imagen, hay cosas que no se pueden realizar. No sé, Billy, si tiene algo que ampliar en esa parte. Realmente, digamos, en términos generales, la mayoría de los sensores se pueden utilizar en la mayoría de los cultivos, pero sí dependiendo mucho de qué es lo que estamos buscando. Es decir, si queremos buscar, por ejemplo, digamos, hacer un monitoreo de riego en café, por ejemplo, tal vez no podría aplicar. La mayoría de las áreas cafetaleras no están bajo riego, pero podría ser en otro tipo de cultivo. Entonces, sí, ciertamente es cultivo específico el tipo de instrumento de precisión que se va a requerir. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué instrumento se puede utilizar para el estudio del pH del suelo? Hoy en día existen los pHímetros, hay pHímetros manuales que usted puede llevar y colocar en el suelo, y hay unos incluso que ya son móviles y que le va, ¿cómo se llama?, haciendo perforaciones y mediciones del pH, ¿verdad? Y pues ¿cómo se llama?, los análisis tradicionales de suelo. Eso es lo que yo conozco que pueden utilizar para medir pH tanto en suelo, en agua o incluso en las hojas. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el costo de que un pequeño productor utilice tecnología de precisión en cultivos no intensivos? Con los pequeños productores, si lo ve como un productor único, quizás el costo sea muy elevado en comparación, o tenga que invertir demasiado para la cantidad de área o hectáreas que tenga en su cultivo, y quizás ahí no aplique. Pero cuando son cooperativas, por ejemplo, les estoy hablando de arvejeros, ejoteros, algunos cafetaleros que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, y están asociados en cooperativas o gremiales o algún tipo de agrupación. Ahí sí tiene beneficios utilizar la tecnología para ese grupo de productores, como en el caso que les presenté de El Salvador, que son productores en promedio de 2 a 5 hectáreas. Son pequeños productores, pero están asociados, y por eso sí es un trabajo más general. Ahora, como individuo, digamos, tal vez un productor de 2 hectáreas, hacer todo este trabajo le resulte carísimo para el área que tiene productiva, ¿verdad? Quizás ahí les iba a utilizar instrumentos manuales o algo más sencillo en su cultivo para hacer mediciones o hacer algún tipo de gestión diferente. Pero definitivamente creo que saldría más cara la inversión de la tecnología que los resultados que pueda tener por el tamaño de la finca o el área productiva, ¿verdad? Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué definición de píxel sería necesario para identificar diferencias entre plantas por su espectro de clorofila? Bueno, eso depende mucho de la planta. Es decir, si estamos pensando entre la diferencia de banano y alguna otra planta que está a la par, pues el píxel puede ser un poquito más grande. Dependiendo del nivel de detalle y el tipo de cultivo que estamos buscando. Mientras más pequeño sea el píxel, es decir, mientras más detallado sea, mejor vamos a poder discriminar.
pero va a depender mucho del tipo de cultivo. Podría ser, dependiendo del cultivo, podría ser de 10 centímetros, podría ser de 1 metro. Es decir, va a variar un poquito, pero digamos, en este caso nosotros hemos probado con resoluciones de 1 centímetro, de 3 centímetros, de 10 centímetros inclusive, y hemos tenido un valor digamos, un resultado bastante confiable en ese rango, es decir, de 1 centímetro a 10 centímetros, pero depende mucho del cultivo también. Gracias. Siguiente pregunta. Las cámaras que se utilizan en drones tienen características especiales. ¿En qué tipo de drones se pueden instalar? Ok, sí es cierto, digamos, las cámaras no son las cámaras normales, es decir, no es una cámara óptica común y corriente, tiene que registrar la información en bandas separadas, en espectros específicos. Hay de cantidades y de marcas y de tamaños muy diferentes, hay unas muy pequeñas, hay unas un poco más grandes, dependiendo de lo que se quiera invertir y de lo que nosotros querramos registrar. Es decir, hay algunas que solamente pueden registrar bien el RGB, lo visible, y lo separan bien en bandas. Hay otros que necesitan digamos, un sensor adicional para estimar o registrar lo que es infrarrojo cercano, si queremos ver el térmico. Depende mucho y también depende de esta cámara el tipo de dron en el que nosotros lo podamos colocar. Es decir, nosotros utilizamos unos bastante grandes que pueden llevar varios sensores a la vez, porque precisamente a nosotros nos interesa colectar más información mientras en una sola pasada mejor. Pero depende, es decir, hay muchos modos comerciales y dependen de lo que se quiera invertir, pero un hexacóptero funciona bastante bien y una cámara, pues, bueno, como digo, depende mucho. No podría sugerir una cámara en particular. Última pregunta. Para la utilización de drones para fumigación, toma de imagen aérea, etcétera, ¿se necesitan permisos especiales para llevarse a cabo? Ok, sí, en Guatemala la legislación nos exige a nosotros primero documentar el dron que vamos a utilizar de una o de otra cosa, ya sea para aplicación o para toma de imágenes. Hay que documentarlo en aeronáutica, hay que seguir un proceso para registrarlo y hay que, en alguna medida, certificar a las personas que lo van a utilizar. Dependiendo, digamos, esto solamente aplicaría, hasta ahí aplicaría para un dron de toma de imágenes. Además hay que seguir con una regulación de que no se puede volar cerca de ciertas áreas y no se puede pasar a más de cierta altura por el tránsito aéreo. Si no podríamos volar por arriba de los 120 metros. Si volamos arriba de los 120 metros, podríamos tener una colisión con un helicóptero o algo que esté volando a esa altura. Si queremos utilizar drones de aplicación, la legislación nos limita a nosotros a que el aparato con la carga no debe exceder los 25 kilos al momento del despegue. Si pasamos de eso, entonces tenemos que utilizar otro tipo de permisos, también en aeronáutica, pero ya permisos como una empresa de aplicación como tal, es decir, ya estaríamos trabajando al nivel de digamos, de los que tienen aeroplanos para hacer ese tipo de aplicaciones o helicópteros. Entonces, sí, esas regulaciones sí hay que cumplirlas. Además, solo voy a agregar aquí, además de cumplir las regulaciones, obligatoriamente uno tiene que adquirir una póliza de seguro contra terceros, porque es parte del requisito en la mayoría de países donde se usan cualquier tipo de dron, tanto de aplicación como drones de imágenes. Muchas gracias, Gabriela y Billy, por su presentación. Gremiagro no está autorizada para compartir las presentaciones. Las grabaciones de los cursos pueden encontrarlas en nuestra página www.gremiagro.com en la sección de programas educativos en la pestaña de webinar. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube con el nombre de Gremiagro SIG. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter con el nombre de Gremiagro. Asimismo, se les hace la invitación para el siguiente curso que se llevará a cabo el día jueves 17 de septiembre a las 17 horas con el tema Productos de nuevas tecnologías. Por su asistencia, muchas gracias.